Los estudios pensaban que las películas sobre Vietnam eran veneno para la taquilla, pero de ahí salieron algunas de las producciones más peligrosas de la historia de Hollywood. Un colapso de Coppola en la jungla, Herzog torturando a su elenco en campos de prisioneros reales, y Brian De Palma haciendo la única película de Vietnam que Tarantino jura que es la mejor jamás filmada. A primera vista, Una bala en la cabeza parece simplemente John Woo haciendo lo suyo. Tres amigos atrapados en la violencia de las pandillas de Hong Kong, huyendo de problemas y terminando como contrabandistas en Vietnam. Pero la película da un giro total. Woo toma toda su acción habitual, tiroteos, cámara lenta, todo lo que esperas, y luego manda a estos tipos directo al infierno. En lugar de otro thriller elegante, obtienes una historia de prisioneros de guerra dura y brutal. Acaban capturados por el Vietcong, y de repente se trata de sobrevivir, de traiciones y del verdadero costo de la violencia. Lo diferente aquí es que Woo deja de lado mucho de su espectáculo de acción y se enfoca en el drama, los personajes y las secuelas psicológicas de la guerra. Sí, hay acción, pero la película también te hace pasar por el escurridor emocional, te agarra desprevenido, entras esperando balaceras y terminas con un golpe al estómago. La dirección de Woo es precisa, y los cuatro personajes principales le aportan algo único a la historia. Para cuando llegas al final, te deja devastado. Pecados de guerra, de Brian De Palma, es una de esas películas que se te quedan grabadas, pasen los años que pasen. Tarantino incluso dice que es la mejor película sobre Vietnam jamás hecha. Tienes a Sean Penn y Michael J. Fox enfrentándose en una historia que profundiza en atrocidades reales, basada en el infame incidente en la colina 192. Esta película no le saca el cuerpo a nada. El tema es oscuro, incluso para los estándares de las películas de guerra. Soldados americanos secuestrando, abusando y asesinando a una joven vietnamita. Los soldados se rompen, no solo por la guerra, sino por sus propias decisiones y entre ellos. De Palma pasó años tratando de sacar adelante la película, pero los estudios no querían saber nada, ni durante la guerra ni mucho después. No fue hasta después del éxito de Platoon y Nacido para matar que Paramount finalmente le dio luz verde. Y la película cumple. Spielberg la vio en una función privada y salió diciendo: «Vas a estar pensando en esto durante una semana». De Palma apuesta todo a la emoción, la violencia y las consecuencias. Su estilo clásico, pero aplicado a un hecho real que no te suelta. El guionista original, David Rabe, terminó distanciándose porque la película final no era fiel a su guión. Pero lo que queda en pantalla es inolvidable. Werner Herzog sabe lo que es llevar a la gente al límite, y Rescate al amanecer es un clásico de supervivencia de Herzog, ambientado en pleno Vietnam. Basada en la historia real de Dieter Dengler, un piloto estadounidense derribado sobre Laos, capturado, torturado y encerrado en un campo de prisioneros. Christian Bale interpreta a Dengler y entrega exactamente lo que se espera de él: compromiso físico y mental total en cada escena. Herzog ya conocía esta historia de memoria. Había hecho un documental sobre Dengler años antes, así que no pierde tiempo en heroísmos falsos. Sientes el sudor, el hambre y el terror de estar perdido en la selva. La historia es brutal, pero también habla de amistad, esperanza y la pura voluntad de sobrevivir. Herzog deja que sus actores arriesguen, y el resultado es creíble e intenso. Antes de colgarse de rascacielos haciendo sus propias acrobacias, Tom Cruise tomó un papel que puede definir toda una carrera. Nacido el 4 de julio, cuenta la historia real de Ron Kovich, un joven que se ofreció como voluntario para Vietnam, terminó paralizado y regresó para luchar contra la misma guerra por la que casi muere. El director Oliver Stone le imprime su intensidad habitual
y Cruz se entrega por completo, mostrando cada parte de la rabia, el dolor y la transformación de Kovich. Stone nunca ha sido sutil. Quiere que sientas lo que vivió Kovich. Ves todo. El idealismo inicial, las heridas físicas, el derrumbe psicológico y al final el activismo furioso. Cruz no se guarda nada. La película no se detiene en mostrar el costo de la guerra, no solo para los soldados, sino para todos los que los rodean. Aquí no hay gloria ni heroísmo, solo la realidad de lo que la guerra le hace a una persona. Y Cruz cumple de sobra. Esta sí debió ser la película que le diera su primer Oscar. El francotirador de Michael Cimino es menos una película y más una experiencia completa. 3 horas, 3 actos, un viaje de la celebración a la devastación. Comienza con amigos en una boda y termina en las secuelas de la guerra. Todo cambia en el camino. Cimino no quiso hacer una película política, a favor o en contra de la guerra. Solo quería mostrar cómo Vietnam se metió en la cabeza de la gente y los cambió para siempre. La historia sigue a un grupo de trabajadores de acero de Pensilvania, tipos que se ofrecen como voluntarios para Vietnam, son capturados, torturados y obligados a jugar a la ruleta rusa por el Vietcong. Es intensa de una forma que casi ninguna otra película de guerra logra. La película generó reacciones enormes. Los países del bloque soviético se salieron del Festival de Berlín por ella. Pero lo que la hace única es que no le importan las políticas, solo las personas, sus vidas antes, durante y después de la guerra. De Niro lidera el elenco. Christopher Walken y John Savage completan el grupo, cada uno afrontando las secuelas a su manera. La película arrasó en los Oscars: Mejor película, Mejor director y Mejor actor de reparto para Walken. Hasta De Niro, que rara vez mira hacia atrás, admite que esta película fue especial. Regreso sin gloria es otra película de Vietnam del mismo año que El francotirador, pero muestra las secuelas desde un ángulo totalmente diferente. Hal Ashby se enfoca en la vida de regreso en Estados Unidos, en las familias y relaciones rotas por la guerra. La historia está inspirada en activismo real. Fonda se inspiró en su amistad con Ron Kovich, quien después sería el protagonista de Nacido el 4 de julio. El personaje de Boyd es un veterano herido, luchando por reconstruir una vida que ya no encaja. La película tiene un aire crudo, casi documental, capturando la confusión, la esperanza y la tristeza de volver a casa después del combate. Lo que más destaca es que salió tan poco tiempo después del fin de la guerra. Es honesta en todas las formas en que la vida real lo es. La colina de la hamburguesa salió después de Pelotón y Nacido para matar, y lamentablemente quedó opacada por ambas. Pero en cuanto a autenticidad, quizás sea la más honesta de todas. Sin trucos narrativos, sin grandes arcos dramáticos, solo una mirada implacable, casi clínica, de lo que fue tratar de tomar la montaña Dong Ap Via. Aquí todo es sobre la realidad del combate. La dirección de John Irving mantiene todo en tierra. El elenco, Don Cheadle, Dylan McDermott, Steven Weber, Courtney B. Vance, pasa por el infierno. Asesores vietnamitas trabajaron en el set para mantener todo real, y los veteranos alabaron la película por su brutal precisión. Nada de glamour, ni grandes discursos, solo la verdad, sin filtro, de lo que era la guerra en el terreno. Puede que no sea la película de Vietnam más famosa, pero es de las más respetadas por lo real que se siente. Nacido para matar de Stanley Kubrick es una lección maestra sobre cómo la guerra destruye a las personas. Parte la película en dos: el entrenamiento básico y luego la guerra real. La primera mitad muestra cómo destruyen a los reclutas, especialmente a Patoso, bajo la presión brutal del sargento instructor. La segunda mitad te lanza directo al caos del combate, con violencia y confusión que nunca se detienen. Ambas mitades terminan en brutalidad, dejando claro que el verdadero horror no empieza en el campo de batalla, empieza en el entrenamiento.
Kubrick no da respuestas fáciles, solo la verdad cruda de cómo la guerra cambia a las personas por dentro. El estilo es frío, preciso, honesto, no intenta envolverlo todo bonito. Solo te muestra qué pasa cuando le quitan la humanidad a alguien, poco a poco. Pelotón es la respuesta de Oliver Stone a todas las versiones limpias de la guerra de Vietnam hechas en Hollywood. Stone estuvo en Vietnam y lo pone todo en pantalla. Hechos reales, traumas reales, nada de endulzar la historia. La película les arranca el idealismo a estos jóvenes soldados y lo reemplaza con cansancio, cinismo y miedo. La película es cinematográfica, claro. Stone no puede evitar hacer las cosas más grandes, a veces más llamativas que la vida real. Pero siempre lo mantiene honesto. Las escenas de batalla vienen de su propia experiencia, y el elenco pasó por entrenamiento militar real en la jungla antes de filmar. El Departamento de Defensa no quiso cooperar, así que usaron equipo de Filipinas. Dale Dai, un marín de verdad y asesor técnico de la película, mantuvo todo lo más auténtico posible, poniendo al elenco a hacer ejercicios extenuantes para que llegaran agotados al rodaje. El propio Kubrick la elogió como un procedimiento militar que realmente consigue los detalles. Por eso Platoon sigue siendo tan vigente. Está anclada en la verdad, escrita y dirigida por alguien que estuvo ahí. Y luego está Apocalipsis ahora, una película que trata menos sobre Vietnam y más sobre lo que la guerra le hace a la mente. Francis Ford Coppola tomó el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y la ambientó en Vietnam, pero en el proceso creó algo mucho más grande y perturbador de lo que nadie esperaba. La producción fue legendaria por todas las razones equivocadas. Lo que debía ser un rodaje de 4 meses se convirtió en una pesadilla de 236 días. Todo salió mal. Brando llegó pasado de peso y sin prepararse, reshoots interminables, el equipo al límite. Y aún así, lo que salió al final se siente exactamente como estar perdido en una guerra, surrealista y abrumador. La película arranca con unas de las escenas de combate más intensas jamás filmadas, y poco a poco se convierte en una especie de fiebre mientras el personaje de Martin Sheen se adentra en la jungla y en la locura de Brando. Apocalipsis ahora capta la confusión, el desastre moral y las secuelas psicológicas de Vietnam como ninguna otra. Coppola casi lo pierde todo haciendo esta película, pero lo que creó cambió el cine para siempre.